¿Está repetido? Sí, ¿no? Creo que está aprendido. ¿Cuál es el aprendido? El audífono. Vamos a comenzar. Buenas noches con todos. Cantando el himno y el coro Yo tengo gozo por el tiempo. Me dicen, nos hicimos un poco tarde. Sí, por ahí, 6:25, Yo tengo gozo. Comenzamos. Yo tengo gozo, 6:25. 6:25, Yo tengo gozo, ¿sí? Disculparán las horas, nos hemos hecho tarde. ¿Sí? Y aquí estamos. ¿Sí? ¿Listo? Cántame. Yo tengo gozo en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón yo tengo gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, Paz y alegría en mi corazón. En Mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. ¿Acabó? Sí, ¿no? Sí. Meditamos en el texto de Levítico 3:23, capítulo 23, verso 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Meditando en ello, nos postramos de rodillas. En la oración, la hermana Eva. A ver. Amoroso Padre que estás en los cielos, tu nombre sea ensalzado y glorificado. En primer lugar te damos gracias por el cuidado que tú nos das día a día. Una vez más venimos delante de ti para pedirte perdón por las muchas faltas que cometemos. También te suplicamos que ilumines nuestra mente con tu Santo Espíritu, nos aumentes más fe. No nos dejes caer en las tentaciones. Te son mis ruegos y súplicas, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos aquí nuevamente con un estudio más de Estamos con un estudio más de lo que es la revista La Semana Triunfante de Jesús, así lo han titulado. Nos toca la fiesta de la Pascua, ¿sí? Ya se ha dado alusión al título, una ceremonia, un ritual instituido por el Señor como un recordatorio, ¿no?, de lo que hizo el Señor Jesús al liberar al pueblo de Israel, Dios al liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. En ese momento, ese era su contexto, pero él lo recordaba. Era un primer momento, una primera reflexión personal que tenían que hacer eso. Pero no solo ello, el cordero que era sacrificado, ¿sí?, también era algo simbólico, algo para el futuro. Simbolizaba lo que era el verdadero cordero. El cordero de Dios, dice,
El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Este Cordero representaba a Jesucristo, ¿sí? Ya veníamos diciéndolo ayer. De esto se olvidaron los judíos. Ya no veían en el Cordero el sacrificio del Hijo de Dios, no, sencillamente veían un ritual común y se habían olvidado de ello, ¿sí? Entonces, nos dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 7, nos dice, ¿no? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? De alguna manera, lo que fue instituido por Moisés, por órdenes de Dios, se terminó con la muerte del Hijo de Dios, ¿no? Justamente en ese momento se estaba celebrando la Pascua también en ese año, ¿no? Entonces, en ese tiempo. Este rito sagrado tenía algunas características que vamos a analizar hoy día en la noche en los cortos minutos que nos quedan, porque realmente debíamos empezar un poco más temprano, pero no, aquí está. Lo primero era que el Cordero, es decir, Cristo, era el centro de toda ceremonia, de todo ese conglomerado de ceremonias religiosas, ¿no? De la Pascua. Era lo que enaltecía esta ceremonia. Había una separación del Cordero para dos fechas especiales, ¿no? Una mitad para el comienzo del 10º día del mes y la otra para el 14º día del mes, ¿no? Ahí está, Éxodo 12, 13, 6, 12, capítulo 12, versos 3 y 6. Muy bien, esa era en cuestión a tiempos y separación, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a las características del Cordero, la principal característica que tenía que tener este Cordero, si iba a simbolizar a Jesucristo, era ¿qué cosa? Sin defecto. Éxodo 12:5 nos dice, ¿sí? El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Está haciendo alusión, ¿no? Aunque va a tener estas características. Lo importante es sin defecto, de 1 año, ¿sí? De 1 año, es decir, cuando nosotros ponemos, ¿no? Que cuando un animalito está de 1 año ya está listo para tener una vida adulta. De la misma manera, Cristo empezó también su sacrificio, fue a los 33 años, más o menos, ya cuando era adulto, era una persona madura. Entonces, algo así, similar, ¿no? Ocurrió. Aunque Jesús sabía muy bien, ya desde que inició su vida, sabía a qué su vida aquí en la tierra, ¿no? Me refiero, sabía a qué había venido a este mundo, ¿sí? Entonces, cada familia sola o reunida, como esto servía también de alguna manera para poder reunirse cuando una familia era pequeña, dicen, y no era suficiente el cabrito que tenían, ¿sí? O el animal que mataban, y les veían que les iba a sobrar, podían juntarse con otra familia que no tenía, y así podían comer, ¿no? Este Cordero Pascual representaba a Jesucristo, nos venimos diciendo. El Cordero Pascual representa a Jesucristo. Algo que muestra el gran amor que tiene el Señor. Y esto lo anunció el profeta Juan, recordemos, cuando Juan, ya comentábamos esto en noches anteriores, comentábamos ¿qué cosa? Cuando Juan el Bautista estaba diciendo arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos acaba de llegar, ¿no? Estaba ahí en el río Jordán bautizando a muchas personas y él decía, yo en verdad os bautizo en agua, pero vendrá a vosotros alguien que es mayor a mí, este os bautizará en fuego y en agua, ¿sí? y en espíritu. Y mientras Juan aún hablaba, apareció Jesús a lo lejos a la multitud, y entonces Juan, viéndolo, dijo esto. Primera de Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
texto conocido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las características que tenía este Cordero era que limpiaba el mal de Israel, algo de expiación que se hacía anualmente, ¿no?, por los pecados del pueblo. De la misma manera el Señor Jesús, con su sangre, está limpiando nuestros pecados para poder así libertarnos del que ahora es nuestro dueño, ¿sí? Del que ahora es nuestro dueño. Recordemos que cuando Adán y Eva optaron por desvincularse del Señor al comer el fruto prohibido, pasamos a ser hijos del enemigo, de Satanás. Pero ahora Jesús, con por medio de sacrificio, limpia todo pecado hacia ese, ¿no?, y los pecados que podamos cometer por nuestra propia naturaleza, en su infinito amor nos limpia de ello, ¿sí? Nos limpia de ello y de alguna manera nos da esperanza de que no estamos haciendo esto por las puras, de que realmente hay una razón de esto. No solo ¿sí?, en Éxodo 2:5, un cordero sin mancha y sin contaminación. En la vida de Jesús no hubo contaminación, no hubo de alguna manera un acto que hiciese dudar de su infinito amor hacia la humanidad y de su estrecha relación con Dios. De la misma manera se nos pide a nosotros que tengamos una vida lo más parecida a la de Cristo. El apóstol Pedro nos dice, ¿no?, en su primera carta a Pedro, capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, la salvación no viene por nuestras buenas obras, no quiere decir que no hagamos buenas obras tampoco por ello. No decir, si no me salvo por las buenas obras ya no voy a hacer buenas obras. Tampoco se vayan por ese lado. Hacer buenas obras es una consecuencia de que tú ya eres salvo, de que tú ya tienes ese espíritu de misericordia hacia los demás y por lo tanto quieres que todos se salven. Entonces, no es eso, digamos, necesario no es no hacer buenas obras para que te consideres salvo. Haces buenas obras porque ya eres salvo. La sangre de Cristo, preciosa de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, fue la que te limpió y la que ahora te permite hacerte llamar hijo de Dios. A Jesús se le llama sin mancha porque su vida estuvo completamente libre de pecado, y el apóstol Pablo lo acierta con su carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Jesús tuvo una vida común y corriente como nosotros cuando estuvo aquí en la tierra. Tuvo las mismas tentaciones, pero ¿qué ocurrió? A diferencia de lo que sucede hoy en día con muchos de nosotros, no se halló pecado en él. ¿Sí? No se halló pecado en él. ¿Por qué? Porque era un ejemplo para nosotros, ¿sí? Era un ejemplo para nosotros de cómo poder llevar nuestra vida. Cristo quería hacernos ver a través de su vida de peregrinaje, a través de su vida de sufrimiento, de su vida de congregación, que era posible, que era factible aceptar la ley de Dios que tan quebrada había estado por parte de la humanidad. Entonces vemos ahí, al encontrar triunfalmente a Jerusalén, Jesús se apartó. Al entrar triunfalmente a Jerusalén, Jesús se apartó a sí mismo como cordero para el sacrificio. Él ya sabía lo que iba, ya lo había anunciado muchas veces a sus discípulos, y ellos ya estaban preparados para lo que iba a acontecer, ¿sí? Dice: inmolado el 14 del mes primero, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, a la mitad de la fiesta, ¿sí?, de la Pascua, fue un día viernes por la tarde, ¿sí?, entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde, fue crucificado el Señor, ¿sí?, y murió ahí. Entonces, el apóstol Juan dice en su carta al Apocalipsis, capítulo 5, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. El mismo cordero que fue sacrificado por todos nosotros, el mismo Jesús que ya había pagado por todas nuestras culpas, estaba ahí con su Padre, ¿sí?, esperando el día
en el que tendría que venir a recoger el premio que se había ganado, a recoger las personas que habían esperado en él, ¿sí? Al recoger a las personas que habían esperado tanto en él, o sea, nosotros, los que habían vivido una vida plena, una vida que en realidad vale la pena ver, ¿no? Es a ellos que vienen a recoger, a nosotros. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Esto era ya más o menos en el ritual, ¿no? Acercándose a lo que era Jesús iba a hacer la última cena, la víspera de la última cena, ¿no? El Señor Jesucristo, eso le preguntó a los discípulos, porque era costumbre en el pueblo judío ello, ¿no? Y Jesús tenía que cumplir con todo ello. Ahora, otra característica más es que la sangre iba a ser esparcida. ¿Para qué iba a ser esparcida la sangre? En el antiguo Egipto, en el contexto de la liberación de Israel, la sangre iba a ser esparcida por los dinteles y por las puertas. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Jehová, que aquella noche iba a hacer que todo primogénito de los egipcios muriese, no tocara a los hijos de Israel, ¿sí? Y Moisés se acercó al faraón diciéndole, ¿no? Esta vez será la última plaga que te vengo a anunciar. He aquí a medianoche vendrá el Espíritu del Señor y matará a todo primogénito, desde el heredero del trono, o sea, del faraón, hasta el hijo del esclavo. Y de las bestias, de los animales, ¿sí? Entonces, desde el heredero del trono hasta el hijo de la sierva, las bestias de carga, los animales van a morir. Más de los hijos de Israel, para que sepa tu faraón, para que sepas que Dios hace diferencia entre tu pueblo y mi pueblo, ni un animal aullará, ni un pelo de un animal, ni un aullido se escuchará de los hijos de Israel, ni de la bestia, Se cumplió eso, entonces vemos ahí, ¿sí? Por eso era, y ahora en nuestro tiempo, hay un versículo que dice que se podrán quedar a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te alcanzará. ¿Por qué? Porque otro texto nos dice, ¿no? El que habita bajo las sombras del Omnipotente te va a cubrir con sus alas, ¿sí? Es decir, el Señor te va a proteger. Pero el habitar bajo sus alas del Señor quiere decir estar de acuerdo con la ley que Él te da, ¿sí? Estar de acuerdo, vivir una vida plena, una vida que el Señor no tome jamás, respetar sus mandamientos, cuidando tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿sí? No mancillándolo con drogas, con alcohol, con fiestas, con comida que no tiene que ser, con bailes, con también con lo que ataca mucho a la juventud hoy día, ¿no? Contenido inédito de lo que es el internet también, ¿sí? Deben cuidar ese cuerpo como que es templo del Espíritu Santo, porque hay una maldición que dice, si tú no cuidas el templo, ¿no? Si tú no cuidas mira que tu cuerpo, templo del Espíritu, si tú no cuidas eso, voy a destruirte. El Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque recuerden que el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios, tiene que estar cuidada. Nosotros somos casa de Dios. Dios habita en medio de nuestros corazones, pero Él quiere habitar en una casa limpia, ¿sí? El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. Éxodo 12:46. ¿A qué se debía que tenía que prepararse sin hacer una rotura en sus huesos? Cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, a Tito se le acercó un soldado romano, y ya para descolgarle, dice que era costumbre en las crucifixiones romanas que se hacían, que tenían que quebrarle las rodillas si seguía vivo, para ver si seguía vivo, ¿no? Después de esa tortura. Pero cuando el soldado romano iba a hacer eso,
¿qué pasó? Descubrió que Jesús ya había muerto y que ya no era necesario hacer eso. Y se cumplió lo que se decía en la profecía, ¿no? O dicho en Éxodo 12:46, van a comer de su carne, pero no quebraréis hueso suyo, ¿sí? Y acá está en Juan 19:33 lo que les estaba contando. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo, ¿no? Recuerden que todo lo que Jesús pasó, todo lo que Dios permitió que se hiciese, era para la salvación de nuestras almas. Cristo sabía que no era en vano. Hoy en día nosotros sabemos que no es en vano sacrificar algunas cosas también. Y bueno, en realidad no debe ser sacrificio. En un principio quizás sí, ¿no? Quizás nos cueste dejar nuestros viejos hábitos. Pero si el Señor Jesús dejó sus hábitos allí en el cielo, es decir, su gloria, su pompa, ¿qué nos cuesta a nosotros dejar algunas cosas que en realidad no nos hacen bien? En esta semana de reflexión que dicen que muchas personas se acercan a Jesucristo en este tiempo, que en realidad debería ser todo el año, pero en esta semana que hay personas que están las personas están más animadas a acercarse a Jesús. Vean si están siguiendo los pasos de Jesús, que Jesús vivió en esta tierra. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, ¿sí? Aceptar, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, ¿no? Recientemente nosotros aquí en la iglesia hicimos eso, ¿no? Bueno, fue un reto que el Señor Jesús instituyó y que solo puede ser dado por personas consagradas para este servicio, ¿no? Comer la sangre y la carne, es decir, el pan y el vino. Al referirme al vino, no me refiero al vino que toman seguramente cuando van a fiestas, no, sino al jugo de la vid, ¿sí? Algo puro, inmaculado, sin intervención humana, es decir, sin intervención química. Eso es el vino, esa es la sangre de Jesús, así como, ¿no? Su sangre tiene que ser pura, de la misma manera como Él fue puro, ¿sí? Entonces, al comer y beber al comer la carne y beber la sangre del Señor Jesucristo, la muerte de Jesús, pero no solo anunciamos la muerte, no solo recordamos su muerte, sino que después vemos la resurrección gloriosa que tuvo el día domingo, ¿verdad? Supuestamente, un día domingo como el que va a pasar en unos pocos días, Jesús resucitó no sintió los días, pero resucitó, convivió con nosotros. Disculparán que las personas no respetan. Estamos acá, ¿sí? Y llegamos un poco tarde, sí, hemos llegado tarde, sí, llegamos tarde. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Y explicaron? Muy bien, nosotros ya hemos comido y hemos bebido la sangre y el cuerpo de Cristo recientemente, ¿no? Acá en la hermandad de Pedregal tomamos la Santa Cena. Pero antes de tomar este servicio, Jesús instituyó algo que tenía que darse sí o sí. No sé si lo tengo por aquí. Bueno, ya está. Antes de ello, en la última parte se va a ver, ¿sí? Que, bueno, lo voy a decir ahorita. Recordemos que antes de la Pascua, antes de las últimas cenas que tomó el Señor Jesús con sus discípulos, les instituyó un deber sagrado que tenían que hacer y que nosotros también hemos pasado el sábado pasado, ¿verdad? Y que muchas religiones católicas no hacen el lavado de los pies, ¿sí? Recuerda, es una forma de decir que nosotros estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo, ¿sí? Y para poder pasar a este rito, a tomar la sangre y comer la carne. Muy bien. Hay dos características que deben pasar aquí. Panes sin levadura, ¿sí? ¿Qué significa el pan sin levadura? Abandonar levadura es ideología, ¿sí? Vivir sin la ideología anterior, ¿sí? Que decía que solo la ley o los ritos sagrados te iban a hacer salvo. No. Ahora está
¿sí? La levadura del pecado, todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Es decir, el fin de los ritos de sacrificio ya tenía que darse, ¿eh? Ya no se iba a sacrificar más animalitos, no, porque el verdadero cordero había sido muerto. Esa ideología tenía que irse de las personas. Ya no era necesario sacrificar un cordero para comer la carne y la sangre, ¿no? El cordero pascual había sido entregado, ¿eh? Entonces, es lo que nos dice. Otra cosa, con hierbas amargas. El pueblo de Israel antiguo comía hierbas amargas, ¿no? Para simbolizar o recordar la vida de sufrimiento que habían tenido en la esclavitud egipcia, ¿sí? Con los egipcios, y recordarlo, no como para tener los códigos, sino para ver cuán grave era o qué consecuencias tan graves traería si volvieran de alguna manera a desobedecer al Señor o romper el pacto, ¿no? De eso. Y ahora nosotros también tenemos que recordar eso, pero ya no para ver nuestra esclavitud, ¿no? Sino que algo similar. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo debemos hacerlo con corazón contristo, por causa de nuestros pecados, ¿sí? Causa, no consecuencia. Me refiero a qué cosa. Cuando tú aceptas la vida de Cristo en tu vida, y te das cuenta que no has tenido una vida como a Jesús le gustaría que tengas, tienes que sentir culpa, dice, y dolor, no por lo que te vaya a acontecer en un futuro, sí, no porque Dios te vaya a castigar, no, lo vuelvo a decir, la tristeza del alma debe ser ¿por qué? Hermandad de Pedregal. ¿Por qué debe ser la tristeza? Por la causa o la consecuencia. Siempre tiene que ser por la causa, ¿no? La causa, es decir, debes sentir tristeza por haber roto el pacto del Señor y no por las consecuencias que te va a tener con haber roto el pacto. Por haber lastimado a tu amigo, a tu salvador, a tu prójimo. Por haber hecho que desperdicie su sangre contigo. Y si ves que tú estás en un mal camino y ves que el Señor ha hecho un sacrificio en vano contigo, arrepiéntete en realidad y el Señor te va a perdonar. Y dile: Señor, estoy dispuesto a seguir tus pasos. Guíame. ¿Y cómo se lo dices? No lo vas a decir llamándolo por teléfono, ¿verdad? Porque recordamos que desde niños nos dijeron que Dios no tenía teléfono, pero sí tiene un canal por donde nosotros podemos llamarle. Es la oración, ¿verdad? Esa canción tan bonita que nos enseñaron en la primaria, este teléfono no tiene número, ¿verdad? Este teléfono es la oración. A través de la oración nosotros podemos decirle al Señor, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Él te lo va a decir, y si no conforme con la oración te ha dejado las Sagradas Escrituras, tú vas y revisas, ¿no? La Biblia y pides consejo. Lees la Biblia y pides al consejo, Señor, ¿cómo quieres que yo actúe en este momento de mi vida? ¿Sí? Cuando estoy a punto de tomar una decisión que va a cambiar mi vida para siempre, ¿sí? Jesús dijo en el aposento alto, la última Pascua de Jesús: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús les estaba poniendo muy claro a sus discípulos que era la última cena, el último momento de compartir con ellos antes de que fuese al huerto de Getsemaní y pidiese que oraran con él y no le hicieran caso y llegaran los guardas del santuario y se lo llevaron, ¿sí? Antes de ello, el Salvador inauguró el lavado de los pies, cosa que les comentaba ya, que simbolizaba. Recordemos que sus discípulos estaban muy peleados unos con otros y que era necesario que se reconciliaran, pero como eran tan orgullosos, que se veían unos a otros con cara Jesús, porque dice que en el contexto histórico de Jesús había un sirviente que era el encargado de hacer eso, ¿no? De lavar los pies a los invitados. Pero en este caso Jesús, el hermano Alberto lo dijo muy claro, Jesús querer despidió a toda la servidumbre porque él quería
que sus discípulos se limpiasen unos a otros los pies como un acto de servidumbre, un acto de reconciliación, un acto de amor, un acto de empatía para con él. Sus discípulos no se dieron cuenta de ello. Cuando vieron que nadie los lavaba, se quedaron viendo así. ¿Y ahora quién los va a lavar? Se ve que tú me vas a lavar, ¿no? No, nadie quería lavar los pies del Señor, ni quería lavarse unos a otros. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué pasaba? ¿Qué creen que pasaba? Jesús se puso muy triste al ver que sus discípulos no estaban a la altura de que se requería y que les iba a costar entender ellos, ¿sí? Como un rito preparatorio y humildad, pero pues los discípulos discutían por obtener la supremacía. Posteriormente instituyó la cena del Señor, que reemplazaría la Pascua y se convertiría en el rito simbólico del nuevo pacto. ¿Cuál es el rito simbólico del nuevo pacto? La Santa Cena, lo que tomamos muy hace poco acá en la hermandad congregada, ¿sí? Pero para ello, para tomar la Santa Cena o para acercarte al Señor, tienes que reconciliarte con tu hermano. Por eso era necesario el lavatorio para que tú te reconcilies con tu hermano, ¿sí? Y no solo con tu hermano que está a tu lado, sino dice que cuando tú tienes un altercado, ¿no? Y no te sientes preparado para recibir ese rito sagrado, mejor no lo hagas, ¿no? A tu conciencia, dice. Si tienes algún altercado con algún hermano, mejor no hagas este rito sagrado. Entonces vemos ahí, vemos. Conclusión: Cristo está en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. El Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años nos había anunciado su muerte, ¿sí? A través de este sistema de sacrificios y ceremonias, Cristo había anunciado su muerte. El pueblo de Israel sabía cómo era el Cordero, qué fecha iba a morir todo, y ni aún así quisieron darse cuenta. Sabían que era el Cordero de Dios, pero su orgullo, su amor propio, el hacer caso a la ideología que el hombre no se podía equivocar, y mucho menos los hombres de la ley no se podían equivocar, hicieron que rechazasen al Cordero Pascual. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Hoy en día también se establece eso, ¿no? Ya el sacrificio del Cordero ya no va, porque el Cordero que quitó los pecados del mundo, ¿no? Hace 2000 años atrás, fue sacrificado, que fue el Señor Jesucristo, fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si aceptamos su sangre, si aceptamos comer su carne y su sangre, es decir, aceptamos vivir una vida como Jesús quiere que la vivamos, ¿sí? Si nosotros aceptamos ello, muy bien por nosotros, ¿sí? Demasiado bien. Pero si no lo aceptamos, hay que pensar. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos ahí. Sí, hemos llegado tarde por culpa de una persona que sabíamos que tenemos que venir acá. Se va a perder paseo, ¿no? El Cordero que se sacrificaba representaba la muerte de Cristo. Y cuando Cristo, el Cordero de Dios, fuera sacrificado por los pecados del mundo, ya no habría necesidad de sacrificar un Cordero para simbolizar su muerte. Ya no era necesario el sacrificio de otro Cordero. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero había sido sacrificado. He aquí, si lo recibimos o no, es nuestra decisión. ¿Estamos dispuestos a recibir el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros en la cruz del Calvario? ¿Sí? Si estamos dispuestos, en esta semana de oración se nos llama a poder recordar este momento, la pasión de Cristo, ¿verdad? Hay una película, bueno, que a mí me da miedo realmente, hay una de las películas que se estrena hoy en esta Semana Santa, que es la pasión de Jesucristo. Vemos cómo lo latiguean, donde lo dejan más, esa película donde Jesús está todo su cuerpo de sangre, ¿sí?
Bueno, a mí me da miedo cuando aparece el diablo, ¿no? Aparece ahí un niñito, una mujer con un niñito que se ríe. Me dio mucho miedo esa película, la verdad. Pero si nosotros vemos el contexto y recordamos, y viendo esas películas, recordamos el sufrimiento del Señor Jesucristo. Digo recordamos, porque muchos de los que estamos aquí ya conocemos esa historia. Y los que no la conocen ahí en ese momento. Qué gran sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Y lo único que nos pide es que llevemos una vida como Él la llevó cuando estuvo aquí en esta tierra. Una vida sin mancha. Pueden sobrellevarte todos los pecados, todas las tentaciones, pero son solo tentaciones. No pueden subir al otro nivel de pecados. A Jesús le llegaban todas las tentaciones, que es el primer nivel. ¿Sí? Pero Él no permitió que avanzaran y hicieran de su vida pecados. Porque Él se adhirió a su Padre todos los días, a todas horas. Entonces vemos ahí, es muy importante que nosotros también nos adhieremos al Padre. ¿Sí? Muy bien. De esta manera estamos terminando ya lo que es. Recordemos que esto es el tema, la fiesta de la Pascua. Un rito sagrado que se instituyó para recordar la liberación milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y anunciar la liberación del pueblo del Israel espiritual, es decir, de nosotros y de todos los seres humanos en todos los siglos, por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Un sumo sacerdote sin mancha, sin ningún... que fue tentado en todo, pero que no se halló pecado en él. Muy bien, hermana Eva, ya que está por ahí, la de irnos. La de irnos. 478 dice la hermana Eva. Sí. Muy bien, el que evita el abrigo de Dios, ¿sí? Ya nos estamos despidiendo. Está bien, también se canta. Sí. Evita el abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal. Y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su gloria alcanzar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mal. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estaré. Y por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él,
comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Doble mezcla. Creo que el mismo párrafo así, ¿no? Bueno, nos vamos a arrodillar, la oración de hermana Melba. Y nomás, ¿cómo está? Cariñoso, buen Dios que estás en el cielo. Y agradezco muy de veras, Señor, por este día, por regalarnos, por cuidar las bendiciones, Señor, recibidas. Gracias te damos porque también nos has traído a este lugar para escuchar tu palabra. Perdona toda insuficiencia, quizás no hemos hecho conforme a tu voluntad, pero en tu gran amor, Señor, nos perdones en el mérito de nuestro Padre Jesús. Danos una bendición espiritual, bendice a todos tus hijos que hicieron lo mismo y los que no pudieron también. Te ruego que te quedes con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. De esta manera estamos pudiendo terminar con este servicio de la noche de oración, que ha sido todo para la honra y gloria del Señor. Nos decimos muy buenas noches, esperando verlos mañana, espero que sea un poco más temprano. ¿Sí? El tiempo no nos ha dado por más, pero mañana vamos a estar en un horario similar, ¿sí? Vamos a poder iniciar este tema. Esta semana estamos todos los días por esta Semana Santa. Muchas gracias a todos, realmente es un placer verlos por aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si así Dios lo quiere. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ah,